Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar al doctor Jesús Enrique Pinto Sosa, quien nos dará la charla 10 tentaciones de un principiante investigador en matemática educativa. Les voy a comentar un poquito de lo que ha hecho. Él estudió la licenciatura en educación, en especialidad en matemáticas, la maestría en educación superior en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y el doctorado en educación matemática en la Universidad de Salamanca, España. Tiene experiencia como docente y está fundamentada en las áreas de metodología de investigación, escritura científica, didáctica, teoría curricular, diseño y evaluación curricular, estadística y análisis exploratorio de datos. En licenciatura, maestría y doctorado, ha sido autor y coautor de más de 79 publicaciones académicas y participado como conferencista en varios eventos de carácter estatal, nacional e internacional. Ha dirigido 51 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado y actualmente es profesor investigador de tiempo completo por parte de la Facultad de Educación de la UADY desde hace 25 años. Entonces, bienvenido y lo escuchamos. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al doctor David. Es un gusto ver a colegas que hemos compartido la trinchera y compartido preocupaciones y anhelos de lo que podemos hacer juntos como comunidad. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar y yo creo que todos se preguntarán por qué este título sobre las tentaciones, porque esta es una conferencia que sale a partir pues de todos los años que he trabajado en el sistema, en los estudiantes, en procesos de formación, tanto de licenciatura como de maestría. Y la problemática aborda un punto de la formación inicial principalmente. Hoy presento esto a manera de abordar la parte para mí sustantiva que tiene que ver con los principios y del por qué nosotros somos maestros y somos investigadores en matemática educativa. El otro análisis que estoy haciendo y que no presento en esta conferencia tiene que ver ya con un análisis curricular de la formación inicial, que esto la debo presentar en el EIME que va a ser en Baja California. Entonces voy a iniciar con la siguiente diapositiva, partiendo de la idea de que es una tentación. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos han preguntado, nos han dicho, no caigas en la tentación o qué es, ¿no? Finalmente, como lo dice la Real Academia Española, es un deseo de algo que quieres, ¿sí? Y que no es lo más idóneo, lo más aceptable, ¿m? Y que te provoca la sensación de tomarlo o quererlo de manera lo más inmediata posible, aunque sabes que no es lo correcto, ¿no? Desde también otra definición tiene que ver con este deseo, porque la tentación al final es un deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a plazo. Es decir, dentro del concepto de tentación, lo que está detrás es realizar algo que en términos éticos o en términos, hablando del tema que nos ocupa, del qué hacer de un investigador educativo, no es aceptable. Y esto te lleva a un debate legal, social, psicológico, a veces espiritual, moral, con sentimiento de culpa, ¿no? Y en ocasiones siempre he pensado que cuando uno habla de la tentación y habla de la culpa, uno puede tener culpa porque uno es consciente de que eso que hice no debió ser y me arrepiento, o la otra, me siento culpable porque no me arrepiento realmente, pero la gente se dio cuenta de lo que hice y entonces me siento culpable, más que culpable me siento avergonzado, que digamos son los dos conceptos de la culpa, ¿no? En la siguiente diapositiva, la problemática de las tentaciones. Finalmente, una tentación nos ofrece un camino corto,
¿Mm? Un camino que en ocasiones cuando aparece, decir, oye, ¿será? ¿Mm? ¿Será que si lo hago de esta manera me resuelva el problema o el dilema que yo tenga? ¿Sí? Y eso es lo atractivo, llegar a obtener las cosas de manera más inmediata y con el menor esfuerzo posible para poder alcanzar la meta, lo ideal, o lo que la gente a veces espera como tal. Y la problemática de las tentaciones yo la defino en función de lo que está detrás, que son los principios y los valores de vida. Para mí, la tentación es ir al momento que uno cede a la tentación, se expone o pone en juego los principios que cada uno define, en este caso como docente, como investigador en matemática educativa, pero también pone en juego los valores de vida. Dentro de este conjunto de tentaciones, pues vamos a ver que hay principios o hay valores que finalmente nos van a o nos pueden hacer tambalear o qué tan fijos realmente están en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Hablar de tentaciones o hablar de tipos de tentaciones, pues podemos dedicar creo que un coloquio sobre esto de las tentaciones, ¿no? Eh, finalmente, como dicen estas imágenes, ¿no? El problema de resistir a la tentación que yo tenga, cualquiera que sea esta, puede ser relacionado con la alimentación, relacionado con los ejercicios físicos, relacionado con los sentidos, con todo el manejo de los sentidos, ver, escuchar, comer, sentir, todo este tipo de cosas que regularmente están asociadas al término de tentaciones, pero finalmente a este tipo de tentaciones, pues hay muchos, ¿no? En nuestro ámbito. Cotidianamente, hablando, puede ser que tengas la tentación de que te ofrezcan un dinero, pero que sabes que no es dinero bien habido y sea muy fácil, ¿no? Dentro de toda esta problemática tiene que ver la corrupción, la tentación de mentir a tu pareja o esa mentira, lo que llaman la mentira piadosa, ¿sí? Y no hablar siempre con la verdad. Entonces, démonos cuenta que siempre hay un principio que está en riesgo como tal, como esta cuestión de copiar, de plagiar, y siempre es una tentación porque es la ruta más corta como tal. Pero en esta charla lo que quiero es compartir con ustedes unas reflexiones sobre lo que para mí es muy importante cuidar, como que tener los ojos bien abiertos a las tentaciones de lo que yo le llamé del principiante investigador en matemática educativa. Hay, por lo tanto, algunas tentaciones que para mí las reduje en 10 y estas tentaciones son los comienzos. Vamos a poder ver más adelante que la tentación tiene una relación directa para mí con los hábitos. Y la pregunta es, ¿qué hábitos tengo? ¿O qué hábitos desde ahorita como estudiante, como docente, cuáles son los que tengo? Porque al final eso configura también nuestro perfil como profesionista y dentro de nuestra personalidad. Al final somos de hábitos, entonces uno nos identifica y los estudiantes nos identifican. Si somos un profesor que llega tarde, pues los estudiantes dicen, es el que llega tarde. Si somos un profesor que regularmente regaña a todos los alumnos usando palabras antisonantes, pues también somos conocidos por eso. Por eso creo que en términos operacionales eh, nos pueden caracterizar en función de lo que hacemos, de nuestros hábitos y los que son observables. Antes de hablar de estas 10 tentaciones, algunas premisas, algunos puntos importantes. Lo primero es que la tentación es parte de la naturaleza humana. Hay estudios que hablan de cómo el cerebro reacciona o actúa cuando hay propuestas o hay alternativas que el cerebro genera o las condiciones genera para poder obtener las cosas. Y sobre todo en lo personal, en los últimos 10 años, el crecimiento vertiginoso pues, de las tecnologías, de la globalización, de los grandes indicadores del Banco Mundial, de la OCDE, en términos laborales, en donde se requiere la capacidad de multitarea y el trabajo de la resiliencia, por ejemplo, etcétera,
posiblemente, no estoy seguro, que en el ámbito académico también hay un conjunto de tentaciones que nos ponen siempre a la disyuntiva, ¿lo tomo o no lo tomo? Y creo que todos, en términos de alimentación, pasamos todos los días la constante tentación, ¿verdad?, de comer sano o comer lo que me gusta. Entonces, eso es parte de la naturaleza del quehacer, de lo que siempre nos enfrentamos en el día a día. Entonces, reconocer también que no podemos vivir sin la tentación porque forma parte de nosotros, ¿no? En la siguiente diapositiva, desde mi punto de vista, la tentación requiere de mucha fuerza de voluntad, que es la solidez en las cuales yo tengo mis principios, y requiere de construir, mientras más pronto mejor, de buenos hábitos para evitar estas tentaciones, particularmente de las que quiero compartir con ustedes. Entonces, cuando pensemos en esta tentación, la contraparte para mí es pensar primero qué hábitos tengo, quién soy y cómo soy y qué quiero ser y qué tengo que hacer para poder evitar esta alternativa más corta, este camino más corto, ¿no? Entonces, tres principios que quiero reconocer, que es el punto de partida de por qué hablo de estas 10 tentaciones. Para mí, la primera premisa es que todos somos los que estamos acá investigadores educativos. Y como parte de nuestro quehacer educativo, de manera natural, es importante asumir tres conductas, sí, importantes. La lectura como parte inherente de nuestra profesión, el ser ordenado y el ser disciplinado. A mis alumnos les digo, eres profesor o profesora LOT, ¿no? ¿Por qué? Porque el que esté peleado con estas tres tareas de leer, ser ordenado y disciplinado, pues comienza a tener un gran problema consigo mismo. O sea, quien diga, oye, yo no soy ordenado, oye, yo no soy disciplinado. Y desde aquí, pues entonces se espera muy posiblemente una tortura en cuestión de lo que puede acontecer en relación a este concepto, constructo que estoy hablando de la tentación en el ámbito académico, ¿no? Entonces, mientras más pronto como investigadores, como docentes en ejercicio, aceptemos que nuestra cotidianidad va a estar envuelta siempre de la necesidad de leer, de ser ordenado y ser disciplinado. Esa es la primera premisa. La segunda tiene que ver con esta pirámide que he elaborado en donde trato de representar diferentes roles que tenemos en el ámbito educativo. En el lado izquierdo, en rojo, podemos ver que mientras más nosotros deseamos estar en formación, desde licenciados hasta ser científicos, el compromiso de la lectura es más importante, lo mismo que el orden, lo mismo que la disciplina, pero las funciones que tenemos dentro del cuadro que está de ser investigador, de ser mejorar nuestro ejercicio profesional o estudiar una especialización, nos permiten en la parte de la derecha diversificar más, profesionalizar más lo que se espera de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros. Y es que es un honor ser parte de un programa hoy todavía en México, en donde hay inequidad en educación, en donde hay brechas de calidad, en donde todavía se reproduce la desigualdad. Y llegar a donde estamos, tener un doctorado, tener una maestría, representa de ver la esperanza de muchos. Es natural, por lo tanto, de quienes nos ven de fuera, papás, mamás, pareja, etcétera, tienen unas altas expectativas que nosotros encontremos, decía en medicina, la gran cura, pero nosotros los educadores hagamos todo lo necesario para lograr el derecho innato de la educación para cualquier ser humano de nuestro país y del mundo. Y en ese sentido, enfatizando el lado derecho de la diapositiva, yo puedo ser un investigador aplicativo, pero también puedo ser un investigador que desarrolle innovación de la práctica docente, con mi ejemplo, pero también puedo desarrollar, criticar y fundamentar propuestas con rigor, con un marco de referencia de lo que yo aprendiendo, de lo que he ido aprendiendo, y puedo ser especialista o experto en algún punto en particular de lo que yo estoy estudiando. Esto, sin lugar a duda, tiene que ver con el servicio a los demás.
Yo así lo entiendo. No es para mí, sino es para los demás. Y en la parte baja, se me olvidó poner una flecha. Es importante, dentro de esta segunda premisa, reconocer que hay una devolución de lo que nosotros aprendemos. Es decir, esa devolución va dirigida a la parte de abajo, a la escuela, al aula, a mis estudiantes, a otros colegas y a los contextos tan diversos en donde nos toca trabajar o corresponder, ¿no? Eso es para mí clave dentro del papel o el rol de un investigador educativo y sobre todo de un investigador de matemática educativa, ¿no? No concibo un investigador o un docente que después de un proceso formativo, pues se dedica a ver en sí mismo, a escalar, ¿sí? Y dejar de ver, sí, finalmente hacia dónde va dirigida más la necesidad de trabajar por todos los indicadores que les he comentado con anterioridad, ¿no? Entonces, esto es clave en esa segunda premisa. La tercera premisa es la naturaleza de los estudios que nosotros tenemos. Cuando hablamos de maestría, hablamos de que son programas para ampliar conocimiento, para especializarnos en un área, para utilizar la investigación en nuestro ejercicio profesional, para darle rigor, para proponer propuestas innovadoras, desarrollar innovaciones, materiales, innovar, pero también a nivel de doctorado, cuando nosotros hacemos investigación y tratar de centrarnos en un aporte no solo al conocimiento, sino en la solución de problemas reales, lo más reales posibles, de manera original, con una mirada diferente, tratando de aportar al campo del conocimiento y en la medida que pueda, cómo articularlo esto en los programas de actualización de profesores, en los programas de posgrado, en la mejora, ¿sí?, de nuestros alumnos también en sus procesos de formativos, ¿no? En ese sentido, el para qué de la investigación en esta diapositiva representa esto que les acabo de decir, o sea, la investigación para fundamentar lo que las propuestas de cambio y afinar su implementación. Y pongo un ejemplo, o sea, si a nosotros nos dicen, bueno, tú elabora una propuesta para lograr fomentar buenos hábitos de estudio de matemáticas, ¿no? Y si uno no regresa a la investigación, no ve los marcos de referencia, no ve en la matemática educativa, oye, cómo se estudia matemáticas o a partir de ciertos contenidos, sino lo que Gar dice, ah, sí, pues vamos a ver, yo creo que lo que se necesita es esto. Y creo. Entonces, yo pienso que una persona que estudia un posgrado ya no debe decir yo creo, sino debe de poder plantear a través del conocimiento, a través de la literatura que ya existe, a través del conocimiento especializado, poder proponer cosas. Entonces, eso nos va a permitir participar en el desarrollo educativo de nuestro país y participar y formar parte en las verdaderas soluciones a los problemas, ¿no? Esto es para mí clave y esencial y no tanto es importante al inicio de nuestra carrera profesional o de posgrado, sino mantener a lo largo de toda nuestra vida laboral posible, ¿no? Y en términos de las matemáticas, que es el punto donde quiero vincularlo también, tenemos un compromiso muy particular. Hay estadísticas, como pueden ver, que las matemáticas sigue siendo un gran desafío, indicadores de las pruebas nacionales, de las pruebas internacionales, las injusticias sociales que hay cuando hay procesos de selección en las universidades públicas o en los bachilleratos, gente de comunidades rurales marginadas, indígenas, que no pueden acceder al sistema educativo, pero además lo que todavía ocurre en ciertos escenarios en donde está reconocido y documentado las experiencias desfavorables y traumáticas de lo que hay, ¿no? O sea, estas afirmaciones de que la matemática solo es para unos cuantos, es triste todavía escuchar que hay maestros que lo dicen. Cuando un alumno dice es aburrido aprender matemáticas, todavía hay mucho, pero mucho que hacer en términos de investigación en matemáticas y sobre todo ver que esta investigación pueda traducirse en la mejora de los profesores en ejercicio y de las futuras generaciones en matemáticas como tal. Muy bien. Entonces tenemos estas tres premisas y a partir de esto, pues vamos a correr video con las 10 tentaciones. Comienzo con las 10 y así hasta llegar a lo que para mí es esencial, la número 1, que mientras más nos acercamos al 1, para mí es más importante. Bien, la tentación número
10 es egoísmo académico. Si yo estoy pensando que voy a hacer una tesis o voy a hacer un proyecto terminal para titularme, y entonces desde ahorita estoy viendo pues la cruz, ¿m? Y simplemente no veo mi salida y simplemente no aguanto. eh, pues lo único que quiero es sobrevivir y terminar con esta tesis y no volver a hablar nada ni ver nada de investigación en matemática educativa. Entonces, para mí esa tentación tiene que ver con lo que yo le llamo egoísmo académico, ¿no? Uno puede ser en forma de broma, pero lo otro también es triste ver que cuando la gente se titula o la gente se gradúa, el único producto que hubo fue la tesis. Y si la tesis solo se imprimió, bueno, ahora ya casi ya no se imprime, pero solo está en la biblioteca, pues entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Mm? Entonces, yo creo que aquí, nuevamente resaltando a partir de las premisas, esa es una gran tentación, el egoísmo académico. Esto es lo que yo hago y ya no lo quiero volver a hacer cuando el compromiso en el perfil de egreso del programa implica que eres la esperanza para los demás. El desafío de las generaciones de las nuevas es que nos superen a nosotros los profesores o los investigadores y que puedan ver lo que nosotros todavía no vemos y también aprender de ellos, ¿no? Entonces, para mí la primera tentación es pensar, y aunque a veces uno lo pueda decir porque ya no encuentro mi esquina, el problema no es que uno lo diga, el problema es que cuando uno termine la carrera y se inserta en el ámbito laboral, no pasa nada con eso. A eso le llamo egoísmo académico. La tentación número 9 creo que a todos nos es familiar porque es una tentación constante, que es procrastinar, ¿no? Términos de tesis tienen que ver con el síndrome todo menos tesis, ¿no? Eh, y tiene que ver con el hábito del esfuerzo como una constante, la idea impulsadora como la motivadora que nos va a mantenernos firme, que nos tiene que gustar lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos investigando, que el saber trabajar bajo incertidumbre, que lo que estamos haciendo es uno de los niveles cognitivos más altos, que es investigar, que va más allá de lo que es solo leer, que hay que articular lo que es un problema, porque a veces el problema ni sé que es un problema, ¿no? Entonces llega a ser difícil la labor, pero esa es parte del proceso formativo, esa es parte, diría Ezequiel Anderej, esa curiosidad insaciable por la ciencia y por la verdad, ¿no? Que eso que nos mueve, ¿no? Ojalá que todos podamos tener ese gozo por descubrir algo, por leer algo, por articular algo, y tiene que ver con este hábito de no dejar las cosas para de último, ¿no? Entonces, esto es la tentación de procrastinar y pueden ver que hay hasta propuestas, hay el ciclo de la procrastinación, en donde tiene que ver con las cosas que hacemos, con que si veo mucha televisión y que ahorita lo voy a ver y que hay que ordenar esto, pero luego lo voy a ver y que luego voy a investigar y me conecto a una red social y me dedico, si diera el tiempo para que yo me destine a estudiar y ahora me dediqué a las redes sociales, ¿no? Eh, y así con la música, con otras cosas, ahora con las mascotas, ahora. Y entonces esto es algo muy delicado porque puede ser algunos síntomas de lo que nos espera en nuestra vida habitual, profesional, como investigadores, como docentes, ¿no? Parte de esto tiene que ver el orden, parte tiene que ver con la disciplina, parte que tiene que ver uno cuando comienza del ámbito laboral y comienzas a escribir, comienzas a publicar, comienzas a dar charlas, a dar talleres, a buscar espacios y entonces uno tiene, el tiempo vale oro. Entonces el tiempo no es para desperdiciar como tal. Y cuando comienzas a recibir N cantidad de correos electrónicos, N tareas, N situaciones para poder generar o crear materiales de lo que sea, al final uno tiene que ser sumamente ordenado, disciplinado y sobre todo compaginar la parte familiar y personal, que eso es prioritario en cualquier vida de cualquier profesional o investigador, ¿no? Entonces, procrastinar para mí es una de las tentaciones
más complicadas de todos los días, porque día a día yo mismo vengo acá y veo que si me pongo a ver mis redes sociales, ya fue, ya perdí toda la mañana. Entonces tengo que tomar decisiones importantes y mucho cuidado pues con la tecnología, sí, porque esto nos puede salir, hacer una mala jugada. Entonces la tentación 9, procrastinar. La tentación 8, que yo le llamo simular. Para mí, simular tiene que ver con que si yo estoy haciendo un trabajo de investigación y hago como que hago investigación, pero no le hago caso al director o la directora de tesis, o dependo totalmente hasta que me diga qué es lo que tengo que hacer, tengo que escribir A, pues escribo A, si digo soy B, pues no, finalmente la tesis o la investigación es de uno, si uno tiene que dar el primer paso, el segundo o el tercero, y el acompañamiento por parte del asesor, ¿no? En esta tentación también yo ubico acá esta cuestión de quedarse o aferrarse a la generalidad del problema, ¿no? O sea, me encierro a que esto no se ha hecho y entonces aunque sabes que el director de tesis y otros compañeros no hay un esfuerzo, no hay un compromiso por involucrarse con el tema, no te quieres apropiar de lo que implica o de comprender la complejidad de lo que tú estás estudiando, la relevancia de lo que tiene, y lo que yo le llamo terquedad académica, y esto para mí, perdón, tiene que ver con, entonces, pues está simulando, la tentación es simular, vamos a hacer como que hacemos investigación, pero en realidad solo estoy completando, solo estoy llenando, y la investigación se convierte en completar, en llenar formularios o en llenar protocolos, pero no hay reflexión ni teórica, ni conceptual, ni metodológica. Entonces, esa es una tentación muy delicada, muy grave. Lamentablemente, hay de tesis a tesis, hay tesis que dices, bueno, no sé cómo es que aprobaron, pero están allá. Pero bueno, ese es otro tema. Pero tiene que ver precisamente con esa tentación. Vamos a simular de que estamos haciendo investigación. La séptima tentación tiene que ver con no escribir. ¿Mm? Eh, Como señala Day, una investigación no termina hasta que estos resultados se publican. Es la necesidad de hacer un esfuerzo de que lo que yo que investigue siempre, no solo la tesis, lo publique, lo escriba, ¿sí? Pero además reconocer que la habilidad de escribir es otra, hay que prepararse, ¿sí? Hay que formarse, hay que practicar, hay que leer, hay que tener una cultura del texto limpio, enviar el escrito limpio de errores ortográficos, limpio de muletillas, limpio de la forma como están articulados los párrafos, limpio de errores de citación, de referencia, incorporar los créditos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. No es la alternativa, ya lo terminé, así como está caliente, lo mando al asesor, lo mando a donde sea y dices, oye, ni siquiera cuidaste las normas de colaboración que dicen las revistas o que dice la guía de tesis para hacerlo, ¿no? Ese es un mal precedente, ese es un muy mal hábito y para mí esa es la tentación de que no hay la importancia de escribir, no hay o hay resistencia o alguna razón por la cual uno no escribe. Y es que es tan bonito la parte de escribir y uno puede escribir cuando uno termina una carrera o un programa de posgrado de diferentes formas para difundir el conocimiento de lo que uno hace, que es esta otra parte de la distribución, ¿no? La producción del conocimiento no solo puede quedarse allá, sino tiene que difundirse, divulgarse, diseminarse, que llegue a todos lados, a los que tienen que llegar de las diferentes maneras. Y entonces uno logra ver que una forma, un aspecto de la escritura tiene que ver escribir una tesis. Pero bueno, esa es una necesidad para terminar un posgrado. Pero hay otras formas y hay otras cosas que hay que escribir que también se aprende y que también son necesarias, ¿no? La sexta tentación le llamé hacer pseudoinvestigaciones. Por más que en los programas se resalta la importancia de seguir una metodología, de seguir un rigor como tal, al final uno, de acuerdo a lo que lea, de acuerdo a lo que se involucre, pues va a investigar. Entonces la pregunta es, ¿a quién leo?
son manuales, son clásicos, son lecturas especializadas, cómo proceso, cómo internalizo todo esto, cómo armo un proyecto, cómo le doy sentido a esto que ya reflexioné, yo analicé, ¿no? Y la tentación de hacer pseudoinvestigaciones es que al momento de hacer una investigación uno trivialice. Por ejemplo, oye, vamos a determinar tu muestra, ¿no? No con 100 personas que encuestes es suficiente. ¿Cuántos grupos tienes? A 5 en cada grupo y los que quieran participar. Eso, hacerlo así, de veras, con todo respeto, es una vergüenza. O sea, una vergüenza más cuando uno estudia un posgrado o estudia una carrera, porque ¿dónde está el rigor? ¿Dónde está la metodología? O sea, es una llamada de atención severa porque, y eso dices uno, la inversión que hace el país, el Estado, el programa, los profesores, etcétera, para que uno acabe haciendo pseudoinvestigaciones que, o es hacer como que hago investigación y hago cualquier instrumento. Oye, resulta que voy a hacer un instrumento, una investigación sobre ansiedad en los exámenes de matemáticas. Pues vamos a, ¿qué instrumento utilizamos? ¿Sabes qué? Pues ahorita hago 10 reactivos, 10 enunciados tipo Likert y ya. No, si ya hay instrumentos que ya existen sobre ansiedad para estudiar a los alumnos en matemáticas. Y además hay instrumentos desde la matemática educativa y hay marcos de referencia para estudiar la ansiedad desde la matemática educativa. Y así hay revistas y todo. Entonces, es triste cuando escuchas que una persona que egresa de un programa o termina, llega otra vez, o peor a veces, a hábitos que son contradictorios al proceso en el cual uno vive, ¿no? Entonces, esa es una tentación también grave, hacer pseudo investigaciones, ¿no? La, la quinta tiene que ver, sí, con la procrastinación, pero tiene que ver con un hábito que es triste verlo desde los estudiantes. Yo se los digo a los de licenciatura, que es el atracón de la escritura. Yo le llamo el atracón nocturno, porque antes de entregar parece que los chavos están en WhatsApp, en las redes, y cómo vas y qué vas, y ya está, y están esperando que la plataforma virtual a las 23 horas con 50 minutos caiga, y entonces ya lo pude enviar un minuto antes, ¿no? Entonces, este es un mal hábito porque al final puede ser reflejo de lo que va a ser tu vida profesional o académica o de investigación. Es importante cuidar porque hay muchos detalles como esto de cuadrar citas con referencias, de que las citas estén bien construidas, que no es solo buscar una cita de algún sitio, copiarle, pegarle, luego todas las referencias son diferentes. Entonces dices, no hay seriedad, o sea, se ve que la persona no cuidó los diferentes aspectos de los cuales se requiere contemplar en este trabajo, ¿no? Entonces la tentación es dejar todo hasta el último momento y muy posiblemente esto tiene que ver hasta con muchas cosas de nuestra vida personal, dejar todo hasta el último momento, a qué le doy prioridad, ¿no? Finalmente también es una cuestión de hábitos. Lo que nosotros queremos, le damos tiempo, le damos el espacio. O sea, si para nosotros mi vida es caminar o correr, hacer ejercicio, se habrán dado cuenta que hay gente que aunque llueve, truene, nieve, relampaguee, salen a caminar o salen a correr. Entonces, si hay tiempo. Si te dicen que vas a ver a tal persona y lo quieres ver, como sea, mueves esto y vas a ver. Entonces, lo mismo pasa con la escritura y con la investigación y con el desarrollo de lo que nosotros hagamos en nuestra vida en académica, ¿no? La cuarta tentación, pues tiene que ver con, yo le llamé mentir, porque hoy en día ya hay N bases de datos muy especializadas. Es impresionante lo que uno llega a ver y además uno nunca llega a alcanzar a leer todo lo que existe en la literatura, pero ya no podemos pensar o ni siquiera afirmarle ante un colega o investigador, es que no hay información. De veras da ganas entre comillas, ¿verdad? De zarandearlo fuertemente porque ¿cómo no va a haber información? Hay mucha información y hay una falta de hábito de cómo buscar, qué buscar, si realmente buscas o no buscas o qué encuentras, ¿no? Y además si puedes leer en inglés, si puedes construir tus descriptores claves, etcétera, ¿no? Y tratar de hacer este hábito también, la búsqueda especializada,
de priorizar los artículos, de los marcos de referencia, de lo que estás utilizando, te vuelves especialista en dónde, qué hay, en qué tipo de revistas o en qué tipo de base de datos, ¿no? Pero lo que no se vale es mentir. Mentira de que no hay información, busqué y no encontré nada, y luego lo más triste es que uno a veces como asesor es, ¿cómo que no hay nada? Y en ese momento lo busca, aquí está. Ah, es que no lo vi. Esa es mentira, o sea, finalmente sigue siendo esa tentación triste y lamentable de lo que es mentir. La tercera tentación, ya más centrada en lo que es la matemática educativa, eh, en los programas se estudia conocimiento especializado para entender la problemática desde la matemática educativa. No podemos, al terminar de los programas e insertarnos al ámbito laboral como si no hubiéramos estudiado una maestría en matemática educativa o si no fuéramos investigadores en esta área, ¿no? Y entonces la tentación es renunciar a la esencia de ser investigador en matemática educativa, sino estudiarlo con referentes diferentes, como solo del área de pedagogía o solo del área de educación, y tratar de atender un problema con otros marcos que sabes que se salen de la línea, ¿no? Cuando alguien de repente, ahorita tengo un tesista que está estudiando la motivación hacia las matemáticas en comunidades marginadas, por ejemplo, y yo siempre le insistía, yo quiero que me demuestres y me busques a partir de la literatura de la matemática educativa, cómo se estudiando o se está estudiando la motivación y qué se está haciendo al respecto. Y le dije, no quiero que estudies la motivación solamente desde el aspecto de la didáctica, de la educación o de la pedagogía. No. Es más, si puedes no estudiarlo, por mí mejor, fócate. Por supuesto que hay marcos de referencia compartidos de educación y educación matemática, pero la idea es la relevancia que tiene el campo de la investigación y todo lo que es el andamiaje de conceptos, teorías, perspectivas, enfoques y que esto nos debe llevar. Y esto es muy relevante que donde estemos trabajando o seamos investigadores, lo vayamos compartiendo y socializando con los demás, porque el conocimiento es compartido. Ese es el conocimiento compartido, ¿no? Entonces, para que ir mejorando y que los demás también mejoren el conocimiento, se queden con algún conocimiento, que eso es rico, ¿no? Entonces, la tercera tentación sería renunciar a la esencia del ser investigador en matemática educativa. La tentación 2, nos acercamos ya a la número 1, tiene que ver con el discurso de matemático escolar. Creo que ustedes este discurso de matemático escolar refleja una ideología, una manera de pensar, una manera de tratar la matemática en el aula y que a veces esta manera de cómo abordar la matemática en el aula es aprendida de años anteriores, de otros profesores, de ideas equivocadas, pero esto refleja una manera de representar la enseñanza. Esta manera de representar la enseñanza lo ven los alumnos a través de nuestras expresiones, lo que hacemos, nuestras actividades, ya sea en papel o ya sea como estrategia o dinámicas, nuestras lecciones, consignas, conductas, actitudes. Todo esto también forma parte de lo que nosotros damos como mensaje de un discurso matemático escolar que da una idea equivocada de lo que es aprender matemáticas y que muchas veces eso lleva a una adherencia, a un problema de adherencia, a un problema de exclusión de la matemática y de la opacidad. Esto puede deberse o puede atribuirse al currículum, a los planes de estudio, al profesor, al sistema, a muchos elementos, a los materiales también, se puede reflejar el discurso matemático escolar, ¿no? Lo que no se vale, y esa es la tentación, es que uno salga de clases y siga siendo igual. Sepas que lo que estás haciendo refleja un discurso matemático escolar que no es el óptimo a que tú trabajes, ¿no? Entonces,
es importante ir picando piedra, es importante que otro colega, si ves que tiene ciertas expresiones, que le dice a un alumno, lo tuyo no es estudiar, mejor date de baja. Eso es, además de violencia psicológica, además es parte del discurso matemático escolar. Y lo mismo cuando ves que un maestro se apega, que eso es la única manera que lo resuelven, el que no lo haga así, le bajo puntos. Bueno, vamos a tratar de debatir qué implica esto. Eso también, esa es violencia simbólica. Y entonces no vamos a tratar el tema aquí del discurso matemático escolar, pero a partir de eso, tristemente, podemos ser injustos en lo que estamos haciendo en el salón de clase y tenemos que ir viendo qué estrategias o qué cosas hacemos para romper con esta dinámica del discurso matemático escolar y dar una perspectiva diferente, más contextual, más de un aprendizaje es más significativo en los estudiantes. Entonces, para mí sí es grave, por eso lo pongo como número 2, el mantener el discurso matemático escolar. Ahorita, mi desafío aquí en la UADY en eso estoy, es tratando de lograr una conferencia a todo el campus del área de ingenierías y matemáticas y ciencias exactas sobre el discurso matemático escolar. Espero lograrlo, no sé cómo va a ir, pero pues es que hay que intentarlo, hay que picar piedra. Cuando uno descubre que hay un conocimiento, ese conocimiento no te puede quedar solo para ti, uno tiene que compartirlo. Y aunque a veces a algunos colegas no les guste porque puedan no estar de acuerdo, etcétera, pero ahí está el conocimiento y es importante darlo a conocer y fundamentarlo. Y a partir de allá, con que uno sea más consciente, yo con eso me doy por bien servido, porque ese uno va a generar que los demás, el otro con el que conviva, comparte, se dé cuenta de que es necesario hacer un cambio, ¿no? Y la primera tentación, dejar de ser docente. Y esto de veras, cuando uno se forma, estudia un posgrado y regresa a la trinchera o de repente la vida te lleva por diferentes cosas a investigar, etcétera, lo más delicadísimo que uno puede hacer es dejar de dar clase, dejar de ser docente, ¿no? O sea, es perder la realidad. Para mí es perder la realidad de los problemas reales que están pasando en las actuales generaciones o los contextos donde tú estás. Dejar de tener ese contacto con los estudiantes, dejar de visitar instancias o lugares que a lo mejor comúnmente no visitas, esa interacción con la diversidad en escenarios distintos es sumamente necesario. Nos pone los pies sobre la tierra, nos pone a dimensionar la complejidad del sistema, las necesidades de los alumnos, la vertiente de la matemática, qué tan importante es o no el contenido y sopesar otros elementos. Es sumamente para mí indispensable mantenerse dando clase, aunque sea un grupo. O sea, y esto lo comento también para cuando uno es director o supervisor, etcétera, en la medida que uno pueda, esa adrenalina, eso de poder seguir viendo las caras de los jóvenes, ¿sí? Llevar esperanza y ver de qué manera esto poder generar un cambio, ¿no? Es mantenerte en vida, mantenerte actualizado. Para mí la docencia alimenta al investigador. Sin la docencia, pues el gran riesgo es que te quedes con la teoría, que te quedes con lo que hay. Una de las grandes riquezas que hay en investigación es que la práctica docente te retroalimenta, te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo aprendí mucho sobre el portafolio docente. Cuando empecé a leer sobre portafolio docente, portafolio electrónico docente y portafolio de evidencia, esas cosas, y lo empecé a hacer la primera vez, fue tremendo caos. Y entonces dije, a ver, esto de la teoría está muy bien, pero vamos a ver, vamos a hacerle ajustes, vamos a hacer cambios, vamos a dimensionar. Y entonces eso tiene que ver realmente con la praxis, ¿no? Con la práctica. Y el otro elemento dentro de esta actividad de la tentación es la humildad de que siempre aprendemos de todos, de nuestros alumnos y de otros colegas, aunque tengan o no tengan un grado mayor al tuyo, siempre tener la perspectiva, los oídos abiertos, la mirada, los ojos abiertos para observar, para aprender. Esto es algo muy, muy valioso. Siempre buscar retroalimentación de lo que uno hace,
porque no los podemos todo, no lo sabemos todo, también nos equivocamos, también se nos olvidan cosas. O sea, esa es la parte también personal, ¿sí? Y reconocer, ¿sabes qué? Se me olvidó, ¿sabes qué? Una disculpa, ¿sabes qué? A ver, te escucho o mire. Esto es muy, muy relevante, ¿no? Y sobre todo cuando hay una retroalimentación que a veces no nos gusta, pero la única manera de mejorar, pues es que nos retroalimenten. Si no nos dejamos retroalimentar por otro, por otras personas, difícilmente. Pero también tiene que ver esto con el deseo de siempre mantener la chispa de que quiero aprender algo siempre, ¿no? Entonces, la gran tentación para mí, la número uno, nunca lo hagan, por favor, no dejen de dar clase. Ujú. Y a manera de cierre, esta diapositiva refleja un poco lo que quise reflejar con esto, es en el mundo en que vivimos, en donde hay una desesperación por conseguir todo de la manera más rápida y de la forma más corta, ¿sí? Y cuando uno se le presenta la oportunidad o alguien te está tentando, te ofrece la oportunidad y entonces tú compras algo que aunque sabes que al final no te hace feliz, pero lo quieres, ¿no? Y es por eso me gustó esa imagen, que lo necesario es imprescindible, ¿no? Porque todos lo hacen, porque este, es importante que yo tenga una publicación y a costa de cualquier cosa la voy a tener. Y entonces, bueno, pero ¿qué es? ¿Cuál es la calidad de tu escrito? ¿Cuál es la calidad del modelo? ¿Cuál es la calidad de la propuesta que tú estás haciendo? Sí, como tal, para que esto realmente refleje tal cosa, ¿no? No es la finalidad publicar por publicar, sino la finalidad es que tienes algo relevante para publicar y que su originalidad nos va a permitir acercarnos a resolver un problema de carácter metodológico, de carácter de experiencia didáctica, de carácter aplicativo, de carácter de curricular, etcétera, ¿no? Sí, porque es algo que no se había hecho y que nos permite acercarnos a atender. Bueno, entonces publica algo, ¿cómo lo harías? ¿De qué manera lo harías? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Que ahí uno tiene que ir encontrando su propia personalidad y su propio perfil como investigador, sin tener esa siempre comparación de lo que todos hacen, de lo que todos aspiran como tal. No es posible que todos aspiren al mismo lugar. No, no es posible, ¿no? Una de las cosas que ahora estoy viendo y que ya estoy abordando es la necesidad de hacer investigación en zonas rurales marginadas. Y en muchas ocasiones les puedo compartir en grupos de investigación, en cuerpos académicos, en comités de tesis doctorado, uno he escuchado, no, 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 ¿para qué te complicas la vida? O sea, esto es bien complejo de aquí que vayas, lo que vas a gastar, lo que vas a ver. No, 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 mejor hazlo aquí en la periferia de la ciudad, con una escuela tal, algún grupo nada más y tal cosa. ¿Por qué renunciamos desde un principio a lo que finalmente es muy pertinente en nuestro país? O sea, comprender y desarrollar teoría o mirar a sus enfoques metodológicos a comunidades donde casi nunca se ha hecho investigación, ese es un gran desafío, ¿no? Entonces, tenemos que romper ese paradigma. Tenemos que hacer una ruptura, le digo yo, una ruptura epistemológica de cómo vemos la realidad y quizás a veces lo que yo tuve hace 3 años, romper la bola de cristal y ver que las necesidades de investigación también han cambiado y es válido estarse moviendo poco a poco en una línea de investigación diferente donde uno pueda sentir la necesidad de ahora focalizarse a un sector particular de investigación y no seguir con esta necesidad de todo hacerlo rápido, toda la manera, todo, porque finalmente también hay que generar la reflexión. Y esta diapositiva en donde hay una persona que pregunta, obviamente le cambié las palabras, porque me gustó y le cambié. Puse, ¿cuántos quieren innovar, ser mejores docentes, lograr el cambio, publicar? Y todos levantan la mano, por supuesto. Todos queremos hacer eso, ¿verdad? Pero tampoco es fácil. Cuando uno pregunta, ¿cuántos quieren ser éticos, disciplinados, investigar, ser pacientes? Yo, claro, soy muy cruel en la imagen, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que implica esfuerzo, implica ética, implica la tentación, pues no ceder,
implica para los demás que te digan, es que eres un tonto, yo lo hubiese hecho así de esa manera, ¿sabes? O lo hubiese hecho de A, B, C, D, la manera más corta de hacerlo, ¿no? Y luego te enteras cuando uno lo logró y cayó en la tentación y lo logró y dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué a él sí le fue bien y a mí me fue mal? Y entonces uno empieza a compararse, pero al final de cuentas, mi experiencia, como les dije al inicio, a todos mundo nos llegan a conocer por nuestros actos también. Entonces, no es ser fácil en la vida profesional y lo que hoy toco con esta charla es la parte fundamental, que son los principios y los valores del qué hacer de un profesionista después de un programa de posgrado. Y por lo tanto, ¿qué hacer? Pues alto, alto con una mirada de reflexión al interior de qué queremos ser, a qué aspiramos también, y aquí ir cambiando la finalidad, ¿sí? Como tal, ¿no? O sea, uno dice, es que yo quiero ser SNI. Bueno, pero ¿para qué quieres ser SNI? O sea, la meta es qué problemas quieres solucionar, sí, y qué conocimiento relevante tienes para publicar. Y bueno, si después de estas cosas ingresas al SNI, oye, qué bueno, ¿no? Pero no es publicar por publicar, no es por las corcholatas o los tortibonos, como dicen algunos por allá, sino es ver, bueno, a quién le va a servir este artículo que voy a hacer y de qué manera el conocimiento lo voy a estar compartiendo. Entonces, para mí el mensaje es pensar en los hábitos que tenemos, que eso es lo que nos configura en nuestra vida y tratar de ver qué aspectos tenemos que mejorar, porque eso contribuye en una mejor preparación a corto, a largo plazo como profesionista, ¿no? Pues por mi parte, pues eso sería todo y pues les agradezco su atención y creo que hay unos minutos para preguntas. Ahora sí, muchas gracias, Jesús. En verdad que fue una charla bastante disfrutable. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Yo tengo una, y es, digamos, yo llegué 5 minutos tarde y a lo mejor usted, qué sé yo, habló al respecto, pero por ejemplo, ¿cómo usted sacó esa experiencia para poder llegar a esa 10 tentaciones? Es decir, ¿me entiende? Porque me da la idea que es como una vivencia que usted tuvo y que no fue ir buscar en la bibliografía a ver qué tentaciones hay, porque lo que usted ha dicho me parece que le sale del alma. ¿Me entiende? ¿No? Sí, es verdad. Es mi idea de eso. Inclusive me pregunté, hace 40 años alguien se le hubiese ocurrido eso, o es un problema epocal que hay que hacerle en esta época. Y a lo mejor hace 40 años siempre hubo gente que estudió, gente que no estudió, pero uno que maestro ve como si no hubiera amor al conocimiento. ¿Ya? No hay como un amor al conocimiento, es una corredera para sacar 70, porque no quieren ni 80, con 70 es suficiente. Entonces imagínense. Y yo pienso, me gustó mucho lo que usted ha dicho, y me parece que no es solamente que esto que usted ha dicho se podría dar donde quiera, porque recorre la psicología, sociología, filosofía, lo educativo, es como muy formativo. Y está bien que sea para la matemática educativa, pero yo pienso que cualquiera disfrutaría y el que tenga un poquito de responsabilidad se sentiría muy como que apoyando lo que usted ha dicho. Sí, gracias, profesor. Efectivamente, les cuento que obviamente hice mis búsquedas para saber que había, obviamente esta idea de las tentaciones como tal, pues no existe en la literatura, ni mucho menos en matemática educativa, ¿verdad? Pero esto representa lo que por varios años he visto que se está acentuando más en los estudiantes de licenciatura, pero particularmente va más a los estudiantes de posgrado que lo que usted señala, maestro, ¿no? Es el amor al conocimiento. Este concepto que yo desde que estudié la carrera lo sé,
eso de la curiosidad insaciable por la ciencia y la búsqueda de la verdad, este goce intelectual por el descubrimiento, por el conocimiento, se ha ido opacando, y esto tiene que ver con todos los avances y con toda la problemática social que hay en el mundo, en nuestro país. Entonces, la gente quiere minimizar las cosas. Quiero hacer una investigación, pero de maestría, pero de lo más sencillo posible, sin que me complique mucho, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la verdadera naturaleza por la cual nosotros hacemos lo que investigamos? Y a lo largo de todos estos años, lo que a mí me preocupa es cómo nos estamos o cómo estamos formando a estas generaciones, y en lo que estamos enfatizando también, que tiene que ver con la parte valorar, con la parte actitudinal, ¿no? Y tiene que ver con esto que yo le llamo los hábitos, ¿no? Hay mucho detrás de lo que hoy presento, hay mucho detrás, hay todavía mucho desarrollo, pero esta parte, algunos autores como Guadalupe Moreno Vallardo estudian lo que es formación para la investigación, desde una parte, desde el paradigma interpretativo, a través de entrevistas, ha indagado qué es lo que pasa, qué es lo que viven los estudiantes de posgrado para ser maestros o ser doctores. Y ella ha descubierto algunas de las cosas que he dicho también, algunas pequeñas cosas que incorporé allá, es también parte de lo que los propios estudiantes han relatado de esas experiencias, ¿no? También podríamos hacer una presentación para investigadores en ejercicio, ¿ah? O sea, también los estudiantes han manifestado muchas cosas relacionadas con esto. Pero claro, la respuesta a su pregunta es que yo de repente he escrito algunas ideas, las traduje ahorita en esta presentación, a partir de ser director o asesor de tesis, de trabajar con los estudiantes, de ver los cambios generacionales que ha habido con ellos, como tal, y a partir de eso pues hago esta charla con ustedes y la llamo así, Tentaciones, con la idea de llamar la atención y decir, bueno, hay focos amarillos que hay que evitar, pero además hay formas de cómo estas tentaciones las puedo yo enfrentar, ¿no? Oye, Jesús, deberías de hacer otra presentación que justo así se llame. ¿Cómo evitar las 10 tentaciones? Pero sí, puntualmente. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Si hay algunos publicados, eso está publicado, no todavía. Que si tienes algo publicado respecto, Jesús. No, fíjate que, bueno, ahora que lo comentan, me puse a pensar en este inter de preparar la presentación, si valdría la pena que yo haga una publicación de esto, ¿no? Estás cayendo en la tentación de no escribir. Estoy cayendo, claro, Sara. Pero lo cierto es que no se aborda así esta parte en relación a la forma, a los procesos de formación que enfrentan los estudiantes, ni tampoco hay un proceso de inducción de lo que se espera del trabajo y del papel y en el proceso formativo, y también de lo que se espera cuando egresen del programa, ¿no? O sea, y ese es un poquito, creo que si me centro a tratar de darle una estructura como artículo, le haría yo algunos ajustes para que sea así más con los argumentos propios. Pero sí, a lo mejor la escribo. ¿Alguien más? Hola, mi pregunta es, cuando yo leí el título de tu conferencia y respecto a las 10 tentaciones sobre investigador en matemática educativa, como que la primera respuesta que vino a mi mente fue que pensé que estaba segura que iba a estar, era algo relacionado con el plagio, que quizás ha estado como presente pues hasta en experiencias personales con propios alumnos, hasta de doctorado, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber cómo
quizás las razones por la cual no está incluida dentro de las 10 tentaciones, o quizás para ti está incluida en algunas otras o está repartida por ahí. Excelente comentario. Les quiero comentar que esta es la segunda vez que presento tentaciones. Hay una charla que le llamé igual, pero que son 5 tentaciones de un estudiante en educación. En esas 5 tentaciones, la primera que quedó así 5, 4, 3, 2, 1, la primera que quedó son alumnos, dirigida a alumnos de tercer semestre, es el plagio. ¿Mm? Entonces, ahí sí en esa parte, y de hecho, en algún momento aquí estaba yo en mis notas, digo, lo incorporo como una gran tentación, y claro, al saber que es de maestría, dije, bueno, no voy a partir de esa idea porque mi punto de partida es, el principiante es prácticamente el que ya terminó el proceso de formación inicial y que ahora se va a incorporar al campo laboral. Entonces, por eso decidí dentro de esas 10 priorizar y no incorporarla, pero tienes toda la razón. O sea, cuando uno es estudiante y sobre todo en bachillerato y en carrera, la gran tentación y dolor de cabeza tiene que ver con el plagio y tiene que ver cómo abordar el plagio. Mis estudiantes de licenciatura, veo con ellos cómo se hace el parafraseo, cómo es el buen parafraseo, cómo evitar el plagio. De repente también tengo yo allá algo, aquí en la universidad hay un programa de plagio, entonces uno puede meter los documentos allá y generando esa conciencia. Todavía es un desafío, ¿no? Porque es otro sector, están en proceso formativo, pero sí, inicialmente estaba el plagio y sigue estando, yo creo, aunque no aparece aquí dentro de lo que hoy les compartí a ustedes. Pero yo también pensé en que no estaba el plagio, pero ¿qué me pasó? Cuando me puse a leer y si soy egoísta, simulo, se lo investigo. Claro. Momento no hay nada y miento, pues ya plagio. Ya plagio. Sí, así es, totalmente. El resultado de esa presentación es plagiar. Es una ecuación. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no es pregunta, solamente es comentario. Creo que fue una charla que llegó en el momento indicado para nosotros como estudiantes. Estamos en el momento de escribir una tesis de investigación. Yo creo que nos cayó muy bien la plática. Qué bueno, excelente. Gracias. De hecho, repetimos mucho el hecho de escribir, ¿no? O sea, hay que escribir, hay que leer. Entonces, es difícil en ocasiones, Jesús, incluso o sea, como una persona que puede haber ya cumplido un doctorado, ¿no? O Claro. ser ya una persona que se dedica a hacer algo de investigación. En ocasiones es muy complejo la carga administrativa que algunas ocasiones Sí. tienen, que hay que luchar, por ejemplo, con muchas inercias que en ocasiones Claro. nos afectan, ¿no? Incluso también muchas de estas tentaciones pasan para el joven investigador, el que está recién salido, el que Totalmente. empieza como a incorporarse al mundo de la academia como tal. Claro. Que vives eso día a día, ¿no? Al final de cuentas, el hecho de buscar el espacio para escribir. Yo creo que, como muy bien dices, el espacio no se debe de buscar, se debe de dar el espacio. De tal hora es escribir lo que salga. Yo escribo a pura basura, como decía por allá, pero voy a escribir algo, ¿no? Entonces, en la medida en la cual, yo creo que en la medida en la cual uno toma conciencia de este tipo de reflexiones, es también en la medida en la cual uno puede incorporarlas, o al menos saber qué falta estoy cometiendo, ¿no? Porque en ocasiones a veces podemos caer en alguna de ellas, pero ser inconscientes de que estoy cometiendo alguna tentación o que caí en la tentación, ¿no? Porque es muy fácil, es muy fácil. Entonces,
Creo que al final de cuentas también nos dejas una gran reflexión en términos de que tenemos una gran responsabilidad como profesores, como profesionales de una cierta disciplina, dígase matemática educativa, y también como profesores, igual. Entonces, de todos estos ámbitos como que va permeando. También creo lo que decía el maestro Alibey, que la persona que te preguntó al principio, Ajá. no nada más aplicaría para matemática educativa, también aplica para muchos otros ámbitos. Claro. Finales. Entonces, muchísimas gracias. Sí, aquí hay otra pregunta de Juan. Una pregunta es, ¿cómo aprendemos a ser buenos investigadores además de evitar estas tentaciones? ¿Cómo aprendemos a ser buenos investigadores? Yo pienso, es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver en lo que cada uno pretende contribuir. La riqueza está en la diversidad de lo que cada uno hace. Entonces uno dice, yo donde puedo aportar es, por ejemplo, en motivar a los muchachos de licenciatura en que no dejen de hacer investigación. Y tengo el carisma, tengo las palabras, tengo esto, y entonces estoy viendo de qué manera puedo ir aportando sobre esto, ¿no? Y ahorita me pongo a escribir, y eso es cierto, estoy escribiendo un artículo sobre cómo identificar las situaciones problemáticas, ¿no? No se llama así el artículo, pero trata de abonar, es un artículo conceptual donde clasifico las situaciones problemáticas para que el estudiante vea cómo identificarlas y ayudarles en su proceso de identificación de un problema de investigación. Entonces, uno a partir de la relación docencia e investigación también puede construir allá algunos elementos que son propios de su actividad cotidiana en lo que hace en su trabajo. Y esto de la diversidad es en qué uno piensa que es bueno, en qué uno piensa que te has vuelto especialista de algo, y eso focalízate y profundiza y comparte. La riqueza de ser un buen investigador pasa también por ser ético, por ser respetuoso, por publicar información relevante, y pienso yo la parte humana. O sea, el hecho que uno sea investigador, es importante que lo asocien con una buena persona, una persona que puede escuchar, una persona que tiene los pies sobre la tierra, como tal, porque romper con este paradigma de que ese investigador nunca lo veo, siempre es ¿cómo se llama? Presume sus logros, siempre está en otra sintonía, no me atiende, no me contesta el correo electrónico, o sea, y entonces uno tiene esa etiqueta, uno puede tener una etiqueta de investigador que es inaccesible, ¿no? Y no, o sea, para mí un buen investigador pasa primero por ser una persona respetuosa, por ser una buena persona, igual que todos, por escuchar, aprender a escuchar, por encontrar un área en donde hay un semillero de formación para los demás. Para mí un investigador es importante que forme un semillero de cuadros de investigación a futuro, que les guste la investigación, que utilicen la investigación para su actualización docente, su ejercicio profesional. Yo pienso que son esos elementos, y sí cuesta trabajo porque, como dice el doctor David, esta parte del sistema, cómo te absorbe, y la inercia de toda la actividad y las exigencias de los indicadores, etcétera. Y entonces uno no descansa, ¿no? Y uno tiene que, a veces lo que me ha resultado a mí es compartir con colegas, amigos que coincidamos en esto, y decir, bueno, vamos también a compartir, a hacer comunidad, a que esto es posible, y la gente y los estudiantes y la sociedad también logran, creo que, reconocerlo, y
y sí hay un reconocimiento directo de las personas, ¿no? Entonces, yo eso pienso ante esta pregunta que me hace. ¿Y qué obstáculos tiene un investigador? Obstáculos tiene el primer obstáculo yo pienso que es el sistema. Hay usos y costumbres en el sistema y hay un sistema que está en marcha. Y uno decide, eso sí es muy claro, una doctora una vez me dijo, cuando hice una mesa panel y una estudiante le preguntó, porque se hubo muchas críticas con las revistas indexadas y por qué, y los niveles, y entonces dijo, sí, pero esas son el sistema, y uno decide vivir o convivir con el sistema, esas son como las reglas del juego, ¿no? Y entonces uno aprendí y dice, sí es cierto, o sea, tenemos que aprender a lidiar o a vivir con el sistema. Y el sistema tiene sus estructuras. Hay a veces intentos de cambio, hay a veces que se están tratando de hacer los cambios, pero es complicado. Es como estos grupos de investigación de cuerpos académicos, etcétera, en donde ahora es requisito, al menos acá, que se hace SNI. Y en el momento que no se hace SNI, hoy todavía alguien me lo dijo, un colega, te sacan del cuerpo académico. Y entonces ahí están los obstáculos, ¿no? Y así hay más obstáculos. O sea, en el medio académico de investigación científica, en donde no tienes SNI, entonces dejas de pertenecer a cuerpos académicos como tal. Inclusive en ocasiones yo he escuchado que si no eres SNI no puedes dar clase en doctorado, por ejemplo, ¿no? Y así son los indicadores. Y uno puede decir, oye, no es justo, no es justo. Y yo al menos le digo, bueno, sí, lo entiendo bajo que estas son las reglas del juego del sistema. Y en la medida que puedo en reuniones lo hablo con respeto, con argumentos de los que yo pienso, de lo que yo creo. Y también hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas porque también hay intereses en ocasiones, ¿no? A veces te dicen, no, es que vamos a otro obstáculo, pero esa es una tentación. Por eso digo que las tentaciones también hay del investigador. Oye, fíjate, vamos a escribir, yo pongo tu nombre en este artículo y luego tú pones mi nombre en el otro. ¿No sabes qué? Yo no, dije. Ahí sí no he caído en esa tentación, ¿sí? Pero llegas el sistema, cómo es el sistema, en ocasiones cotidianamente hay circunstancias de ese tipo, solo por dar estos ejemplos, ¿verdad? Pero hay obstáculos en las cuales y tentaciones que constantemente también como investigadores nos vamos a enfrentar en la cotidianidad, ¿no? Pero lo que te deja a ti la tranquilidad, pues son tus principios, son tus valores, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que, y eso se los comparto yo de manera personal, al final, o sea, aunque todo esto hay obstáculos, la gente te reconoce por lo que eres. O sea, cuesta mucho trabajo, de repente pueden haber inclusive lágrimas, pueden haber catarsis un poco por allá, y a veces tarda un poco el tiempo, sí, pero al final yo pienso que los estudiantes, los colegas, los investigadores, y poco a poco yo les puedo asegurar que uno va generando una comunidad de amigos o de académicos que comparten esos mismos principios y de que sí es posible, ¿no? Entonces, uno logra poco a poco, si logras, como yo diría con el tema de las tentaciones, si logras superar estas tentaciones, como que llega un momento muy fuerte de la tentación, de varias tentaciones, pero logras estar muy claro de quién eres, cómo quieres, por qué y a dónde quieres, y logras darte cuenta que al final del camino, o sea, también hay una comunidad de personas que coinciden con esos principios. Siempre seguirán habiendo tentaciones, ¿no? Y a lo mejor saldrán unas nuevas, pero el desafío siempre es mantenerse fiel a esa claridad cuando uno la define y dice, bueno, aquí estos son lo que yo quiero ser como investigador educativo. Gracias.
Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, nada más un detallito, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Le voy a leer lo que dice su constancia. Claro. La Universidad Autónoma de Coahuila y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas otorgan la presente constancia al doctor Jesús Enrique Pinto Soto por su participación como ponente en el Seminario de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas con la ponencia 10 tentaciones de un principiante investigador en matemática educativa, y está firmada por nuestro director y por nuestro coordinador, el profesor Saliva. Gracias. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias y seguramente ojalá coincidamos en otro momento y pues cuenten conmigo. Claro que sí, un gusto saludarlos desde este lado, desde el otro lado del país. Muchísimas gracias, Jesús. Un gusto. Sale, hasta luego, chao.